Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto y Coma. Nuestro tema de hoy son los derechos pendientes de la infancia. Educación, salud, vivienda digna, derecho a una vida libre de violencia y explotación. Niños migrantes y los niños que migran solos son víctimas de abusos, un tema que nos tiene que interesar a todos más allá de la falda y el pantalón. Acompáñenos. Sin duda alguna, la infancia es la etapa más bonita de todo ser humano. Está llena de inocencia, diversión y amor, o por lo menos así debería de ser. Es increíble que en la actualidad un gran número de personas aún no respeten y desconozcan los derechos de los niños. La mayor prueba de amor es que tus hijos crezcan junto a ti mientras se forman sus propias alas. Pero lamentablemente, cada vez es más sonado que un sinfín de niños migran de sus países y abandonan a sus familias y amigos en busca de una mejor calidad de vida, sin saber que esto se puede convertir en su peor pesadilla. Es nuestro deber cuidar y proteger a nuestros niños, ya que en ellos está reflejado la calidad de personas en la que nos estamos convirtiendo. Ellos son la esperanza de terminar con una sociedad violenta. Está en nuestras manos educar, querer y respetar a los niños, ya que nosotros somos su presente, pero ellos serán nuestro futuro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto y Coma, soy Fabiola Guarneros. Y bueno, este tema siempre está en la agenda y más cuando oímos noticias de adolescentes que son baleados en escuelas, de niños que de repente son robados, además en edificios cerca donde está la autoridad, y de repente vemos jóvenes secuestrados. Y nos preguntamos cuáles son los derechos de la infancia que tendrían que estar siendo garantizados y además siendo parte del debate. Por eso el tema de hoy. Bienvenida, Mariana H., ¿cómo estás? Un poco disminuida todavía. Sí, ya vi que griposa. Pero bien, muy bien. Pues, a ver, en la semana hubo un debate de la falda y el pantalón, sí, del claro. uniforme neutro que tenían que aceptarse en las escuelas para que los chicos decidieran si querían llevar las niñas su pantalón y los niños falda. ¿Qué opinas de ese debate? Primero para entrar así en materia. Opino que el asunto era, bueno, para mí la importancia de que las niñas pudieran usar pantalón. Suena como algo frívolo o trivial, pero no sé si tú te acuerdas, tú llevaste falda toda la primaria y secundaria, y los fríos que pasábamos, o sea, yo decía, ¿por qué tengo que traer esta falda? Me estoy muriendo de frío, es invierno y no puedes llevar pantalón. Y dos, lo que sucedía también, todas las alzadas de falda, ¿no te pasó? Sí. O sea, eso pasaba muchísimo y creo que nunca nos dimos cuenta en ese momento que podíamos hacer una petición de, por favor, llevar pantalones. Y creo que se puso más énfasis en el hecho de que los niños podían llevar falda, al hecho de decir, oye, era urgente que las niñas pudieran utilizar el pantalón, porque no es un tema necesariamente, para mí, yo no lo viví como un asunto de equidad de género, es una cuestión como de libertad y de frío, carajo, ¿sabes? y de funcionalidad, ¿no? De funcionalidad, absolutamente. Sí. Yo recuerdo que incluso, yo creo que hasta la fecha, pero todas las niñas siempre traíamos un short o unos mayoncitos cortos abajo de la falda porque era incómodo. O sea, no podías, si querías hacer piruetas, corretearte, jugar en el recreo, basquetbol, fútbol, lo que tú quisieras, tenías siempre que estar cuidando la falda, ¿no? Y no por cuestión de que nos espantemos o no, simplemente porque hay un cierto morbo natural, claro. ¿no? Sí, entonces claro. tienes que guardar esa parte de tu intimidad que no la estén viendo todo el mundo, ¿no? Entonces yo también creo que el debate debió centrarse en la libertad de poder decidir llevar pantalón y que las autoridades educativas tuvieran esa flexibilidad de que si las niñas querían usar un uniforme escolar con pantalón, pues adelante, porque ha sido parte de la lucha de muchas mujeres ponerse la ropa que se les dé la gana, ¿no? Exactamente. Parte de las libertades, ¿no? Te voy a contar una anécdota que sucedió y si hay alguien de mi generación que nos esté viendo lo puede corroborar. Estábamos en la prepa en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y bueno, ahí no llevábamos uniforme, ya. Yo estudié la prepa y la carrera ahí, esto fue prepa, y un chavo de nombre Andrés estaba con una amiga
Roxana y le dijo, "Ay, me encanta tu falda". Y ella le dijo, pues te la presto. Y él dijo, sí, órale. Ajá. Intercambiaron, el chavo se puso la falda. Entonces empezó a subir las escaleras y todo el mundo, jaja, y el güey estaba así feliz. Lo corrieron de la escuela. Lo corrieron por haberse puesto falda. Ajá. O sea, hizo un poco de escándalo el asunto que se pusiera falda, pero bueno, después ya se metió a su clase y ya lo mandaron a llamar y lo corrieron. Eso no debería pasar, No, en exactamente. ningún lugar, y quiero pensar que no pasaría ahora. No, y justo qué bueno que tocas ese ejemplo porque en las redes sociales circuló la semana pasada una foto en donde chicos de secundaria o de la primaria en sexto se pusieron la falda del uniforme escolar Ajá. y se tomaron una selfie y la subieron a sus redes sociales y se hizo viral. Claro, a todos se les puso la etiquetita de los ojos porque es protección de menores, Ajá. pero todos en unas posiciones, podrían ser, todas muy divertidas, felices, mostrando que ellos no tienen prejuicios. La verdad, yo aplaudí la foto, la compartí, porque es una forma consciente de decir, no pasa nada, o sea, Claro. no pasa nada, podemos optar por la falda, pero ve el contraste. En la otra época hubieran sido quizás hasta expulsados de la escuela, Claro, ¿no? claro. Y aparte o sea, el punto es también, tu masculinidad no depende de una falda, ¿no? Exacto, ajá. Igual que tu feminidad no depende de una falda o del uso de pantalones. Tú me conoces, yo sí uso vestido y falda, pero muy poco. Y eso no, digo, mi sexualidad no está definida por usar falda o usar botas de vaquero, ¿no? Ajá. O sea, y te voy a contar, cuando me compré estas botas en Tepic, te lo he Ajá, contado, sí. había un hombre así, una yarita grande, ¿no? Guapo. Y le digo, oiga, estas son, no sé, ¿tendrán mi talla? Me dice, pero son de vato. Ajá. Le digo, pero me gustan. Ah, pues son de morra, entonces, pues Ah, órale. perfecto. Y me las compré. Ajá. Y ya se les hacía raro que una mujer estuviera comprando botas de vaquero. Ajá, ajá. Pero pues ya como que el siguiente año que fui ya como que me conocían. Y sí, porque en una ciudad como Tepic, pues por lo general las chavas o las señoras no usan la bota de vaquero. Ajá, ajá. Pero pues poco a poco íbamos abriendo brecha, ¿no? Exacto, y decirles que hoy, por ejemplo, estás en tendencia, porque ahora que están de moda los shorts, ¿no? Para Ajá. justo, incluso eso, o sea, ya los shorts no solo son para vacacionar o para andar del sábado y domingo, ya también hay para, pues, cuestiones formales. El short se usan con las botas vaqueras, justo la que traes. ¿En serio? Ajá, ponen las botas vaqueras, el short y puedes poner un saco, lo que sea, y es muy, muy trending ahorita, ¿no? Ah, O sea, qué eso. bueno. Lo que no es trending, las patas de pollo. Al Eso ya con- ni modo. No, no, al contrario, pero justo eso, o sea, es decir, yo creo que estamos centrando el debate en estos derechos o libertades de usar las prendas de vestir, pero hay mucho más allá, Claro. ¿no? Es decir, qué bueno es una de las libertades, qué bueno se consigue, pero creo que hay otros pendientes en los derechos de la infancia, es decir, además de un uniforme neutro, ¿en qué tendríamos que estar ocupándonos autoridades de sociedad? ¿Te parece si regresamos con Sí, eso? sí, sí, claro. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos acá en Punto y Coma. Hola. Pues estamos de regreso aquí en Punto y Coma hablando de este tema de los derechos de igualdad en la infancia y nos acompaña pues Juan Martín de la Red de los Derechos de la Infancia. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por esta oportunidad. Siempre un gusto estar con ustedes. Pues en el corte ya estábamos aquí platicando de que el uniforme neutro es un gran paso, es un paso Sin duda. para la igualdad, para reconocer parte de los derechos fundamentales de los menores. Pero, ¿qué más hay, Juan Martín? Porque no se puede quedar solo en, de ahora en adelante, las escuelas pueden permitir y punto. Mira, yo creo que lo que el uniforme neutro ayudó fue abrir el debate, lo cual es muy bueno, pero creo que se enfocó mal, particularmente de ciertos grupos antiderechos humanos, ¿no? Asociándolo claramente a un tema de identidad sexual y que tal y como ustedes lo referían hace un ratito, no tiene nada que ver con eso. O sea, los baños neutros que existen en muchos países y que espero que pronto en México, no tienen absolutamente nada que ver con un asunto de preferencia sexual. Y particularmente regreso al uniforme neutro, es un acto de libertad. Es decir, tú ponías el ejemplo de tus botas, ¿no?
es igualito, o sea, nosotros podríamos usar muchas otras expresiones para vestirnos porque es nuestra libertad para vestirnos. Entonces creo que en la Ciudad de México es valioso, pero hace falta un mecanismo. De hecho, ya le hemos solicitado formalmente a la jefa de gobierno y también a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que se pueda trabajar el mecanismo de implementación. Esto significaría informar de manera apropiada a toda la comunidad estudiantil, tener mecanismos para que no quede un asunto discrecional de si un director, una directora o un maestro o maestra, digamos, se niega a esto, y particularmente para prevenir posible acoso escolar. Ya de hecho unos estudiantes en la Magdalena Contreras, se hizo famoso en redes, juguetearon con el tema de ir vestidos con falda. Y lo pongo aquí porque no escandalizó en lo absoluto que las niñas usen pantalón, porque es como de sentido común, lógica, pero escandalizó la falda de los varones. Y ahí obviamente el espíritu machista salta a todas luces. Yo he ironizado, bromeado un poco en el sentido de que la falda no afecta la identidad, es un acto de libertad. El Papa usa falda, sotana, los sacerdotes usan sotana, yo fui monaguillo y usé sotana y no recuerdo nunca que en mi época de monaguillo me cuestionara mi identidad sexual por usar digamos como este tipo de faldas. Los escoceses, sí hay un montón, ¿no? No, la misma, la toga y el birrete que se utiliza para las graduaciones, ¿no? Exactamente, los jueces, ¿no? Los jueces. Entonces, sí creo que se enfocó mal por ciertos grupos. Creo fue muy lamentable, por cierto, hay que decirlo, que el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, como se dice coloquialmente, lo doblaran y diera marcha atrás en una declaración pública, que es importante decir, no hay ningún comunicado oficial que sostenga el dicho del secretario, y esto es preocupante. Sí. La circulación oficial, la circular que emitieron a todas las escuelas es explícita, es un acto de libertad y pueden usar falda o pantalón de manera indistinta. Insisto en el mecanismo porque eso va a permitir que por juego, por decisión y un acto de libertad, las niñas o los niños puedan decidir cómo ir vestidos. Y creo que es importante informar a los padres y madres de familia sobre este tema y sobre el soporte institucional que se va a tener frente a estos hechos. Yo creo que, como suele pasar en la Ciudad de México, se proyecta. Y esta iniciativa que ahora inició acá y que el propio secretario de Educación en algún momento dijo valdría la pena que se lleve a otros estados, inevitablemente va a llegar. Un poquito más tarde lo estaremos hablando, ojalá en un programa más con ustedes en un par de años, y notaremos cómo eso ha ido avanzando, porque tenemos que asumir que los niños y niñas de este milenio están siendo educados con métodos del siglo pasado. Y esto ya no checa, o sea, ya hay cosas que no van a funcionar. Entonces, buena iniciativa, pero tenemos que institucionalizarla para que no quede solo en notas de prensa y debates polémicos. O memes divertidos, ¿no? O memes como divertidos. El de los niños que se pusieron la falda y que en unos se escandalizó y en otros no. Ahora, Juan Martín, parte de estas pendientes o derechos todavía no subsanados para la infancia tiene que ver con discriminación, y no solo por la apariencia física o por la religión o por la falda o el pantalón, tiene que ver con que no hay muchos niños en las escuelas, que hay trabajo forzado, que hay explotación, ¿no? Entonces ahí no hacemos mucho. Pues mira, empiezo con una frase un poco fea, pero contundente. Es que en este país el código postal determina tu proyecto de vida. Así de crudo. Hay un derecho, no quiero interrumpir, es el derecho al juego, que muchas veces como que ni lo pelamos, o pues obvio, los niños, pues todos juegan. No, espérate, no todos juegan. Yo me acuerdo, y lo he dicho aquí varias veces, de esta campaña en la que me invitaron a leer cuentos a un lugar cerca de La Lagunilla para niños que sufrían de explotación laboral, porque van a la escuela y toda la tarde se la pasan cargando guacales o empujando diablitos en el mercado para ayudar a su pobre mamá, ¿no? Sí, como literal, decía como la Cricri, que- ay, qué bueno es el cerdito. El cerdito necesita jugar. Así es. Entonces, en ese sentido, a veces ni nos damos cuenta de todo el trabajo que están haciendo. Aquí había un mercado, pero a veces en casa también, Así ¿no? es. Sí, mira, regreso un poco a esta idea de por qué el código postal determina el proyecto de futuro, porque tiene que ver con, les pongo 3 ilustraciones. Si nacieron niños y niñas indígenas o afrodescendientes, en automático, por su origen, ya son pobres. 8 de cada 10 y morirán pobres. Si nacieron en las zonas conurbadas de la Ciudad de México, también tienen ya limitaciones en términos del acceso a servicios, la calidad educativa y las oportunidades. Y esto que ustedes también han comentado hace un momentito en términos de la violencia. No es lo mismo nacer
en la Benito Juárez que nacer en, no sé, en Tamaulipas, en Reynosa o en lugares donde se está, Ciudad Juárez, ¿no? Claro. Las probabilidades de recibir una agresión son mayores. Ahora mismo a nivel nacional, si eres adolescente, persona adolescente de 15 a 17 años de edad, y si eres varón, tienes 30% más de probabilidad de ser víctima de homicidio que siendo una persona, un varón adulto. Si eres mujer adolescente de 15 a 17, tienes un acumulado de riesgos. Más o menos el 36% más que mujer adulta de ser víctima de feminicidio. Por supuesto, mucho más riesgo de ser víctima de violencia sexual y embarazo no deseado. Y regreso a esto que planteabas hace un momento. Cuando estamos hablando de estas cosas tan vitales como tu vida, tu integridad, el trabajo, comer, ¿no? Ahora mismo los datos que tenemos disponibles de Coneval nos hablan de que de los casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes que habitan México, el 22 millones son pobres, el 53%. De esos 22, 4.7 millones viven en pobreza extrema. Al menos una vez al día tienen dificultad para comer. Y esto que tú acabas de comentar, no están en el mercado trabajando por gusto. O sea, yo ironizo, no es deporte extremo, ni están haciendo un reality show y tomándose selfies. Es comer, es literalmente comer. Y esto claramente se asocia con bajos salarios en sus padres, en sus madres, porque generalmente lo que ha ocurrido es que criminalizamos a las familias pobres, ¿no? Padres irresponsables, madres irresponsables, y no están así. Por supuesto que hay casos terribles como los que hemos visto de violencia extrema, que afortunadamente, cuando menos, se han podido detener en el Estado de México y en Guerrero, 2 casos que se hicieron virales, muy lamentables, pero no es ni la generalidad ni la mayoría. Lo que sí tenemos entonces aquí son condiciones estructurales que hacen que los niños y niñas que por una condición de desarrollo dependen más del ámbito familiar y de sus padres o madres, están en desventaja. Y si los padres, madres de trabajo, que como suele pasar, no tienen estudios y entonces están condenados a un trabajo precario, bajos ingresos, además tenemos un problema de empleo nacional impresionante, pues esto se traduce claramente en problemas de pobreza, de inequidad, de no tener dinero para la escuela, y se traduce en que cosas tan vitales para un niño como jugar, porque yo creo que, no sé si lo comentaron antes, pero jugar es tan importante como ir a la escuela, Claro. porque ahí te vas tú construyendo como persona tu identidad, tu relación con el mundo. Es jugando como aprendemos a respetar leyes, las normas. O sea, es decir, yo sé que me toca un turno, me tengo que esperar. Si perdí, no me enojo porque voy a seguir jugando. Si nosotros no permitimos que los niños y niñas jueguen y socialicen ahí e interactúan, les estamos haciendo personas aisladas que van a tener serias dificultades de socialización, de respetar las normas, de Compartir. apropiarse, de jugar, de divertir, de reírse, que es muy sano. Y esto se da mucho en los espacios educativos. Tenemos ahora mismo cerca de 5 millones de niños, niñas y adolescentes fuera de los establecimientos educativos. Muy acumulado, la gran mayoría en adolescentes. 8 de cada 10 de los que no van a la escuela y son adolescentes mayores de 15 años son mujeres. Que aquí entramos ya a los temas de carácter machista, donde se tiene que quedar a cuidar a los hermanos pequeños. Claro. Además ahora ya cerraron las estancias infantiles, ¿no? Por los recortes, entonces ahora se tiene que quedar la hermana mayor, no los abuelitos. Y esto obviamente significa que las dejamos expuestas a violencia sexual, a relaciones tempranas, ya no matrimonio infantil. Es la buena noticia llegando a esta fecha que ya está cancelada esa posibilidad, pero en realidad el matrimonio era muy chiquitito, la gran mayoría ocurre en concubinato y eso todavía no tenemos acciones o formas de evitarlo. Ahora, en las radiografías que hacía sobre de acuerdo a donde naciste, tu condición, habría que añadir, y seguramente vendrán pronto las estadísticas, de que si eres un bebé en brazos y vives en el Estado de México, es factible que te roben, porque es lo que hemos estado viendo en las tendencias. Ha habido 2 casos en que se han recuperado por denuncias de gente que ha visto dónde se llevan a estos niños, pero cada vez es más frecuente que un menor de edad sea robado, ¿no? Mira, yo creo que y esto es que el tomas, Estado de México, claro, otra vez. No sé, yo trabajo con muchas autoridades del Estado de México y les aprecio todo su esfuerzo, pero sigue siendo el paraíso de la impunidad. O sea, todo lo que se quiera y se pueda hacer ahí, no pasa nada. Porque tiene que ver con la crisis de derechos humanos que vive el país. Ponemos el ejemplo del Estado de México, pero igual hablemos de Veracruz, Guerrero, la Ciudad de México, donde cuando hablamos, o los organismos internacionales y quienes defendemos y promovemos derechos humanos, de una crisis de derechos humanos nos referimos a las instituciones. El Estado mexicano en su conjunto ha perdido la capacidad de garantizar la vida, la integridad y la propiedad de todos sus habitantes.
las tasas de impunidad son altísimas. Por cada 100 delitos que se denuncian donde los niños y niñas son víctimas, solo una carpeta de investigación alcanza algún tipo de sentencia. Es decir, hay 99% de probabilidad de que no te pase nada haciendo lo que sea, pornografía infantil, robo, violaciones o cosas por el estilo, y no pasa nada. Y esto cruza también con que tenemos una fragmentación en el Estado. Estos casos que cuentas de robo, afortunadamente, y hay que ayudar y promover mucho que las y los ciudadanos llevemos nuestra indignación a las redes sociales y que nos articulemos como ha sido esto, porque ha permitido rescatar niños. Recordemos a Marco Antonio, que fue rescatado con toda esta acción articulada. Entonces creo que es en ese sentido central exigir el cumplimiento de la ley, fortalecer nuestras instituciones que están muy frágiles, y en la medida que las y los ciudadanos denunciemos y no nos guardemos el tema porque no pasa nada, sino sí hay que denunciar, y al mismo tiempo tratar de acompañarse con organizaciones o con otras instancias que sí pueden ayudarnos a que se logre cierta justicia. El robo y desaparición de niños y niñas es una epidemia, los feminicidios están creciendo, particularmente mujeres adolescentes, el homicidio doloso está creciendo, no para, y se ha venido incrementando, ya los hemos señalado hace mucho tiempo, pero está en un incremento impresionante el reclutamiento de adolescentes por parte de grupos criminales. Pues con esta radiografía de verdad tan, pues tan deprimente y tan angustiante, vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes, no se vayan. Hay muchos temas que podemos abordar hablando de los derechos de la infancia, pero quiero hacer una pregunta muy básica. ¿Cuáles son los derechos de los niños? Realmente muchas veces no los conocemos, ni los de los niños, ni los de las mujeres, pero ¿cuáles son los derechos básicos de la infancia? Mira, qué bueno que lo tocas. Hace 30 años nuestro país fue de hecho promotor y se firmó el 20 de noviembre de 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño. Este es el instrumento internacional que logra consenso para hacer un primer cambio de paradigma. Es decir, nosotros hemos históricamente mirado a los niños como objetos de protección, y el concepto de objetos es importante, así como un teléfono, yo decido dónde lo pongo, lo guardo o lo que sea, porque no decide el objeto, yo decido. Cuando hablamos de objetos de protección, es esta relación histórica que tenemos en las familias de decidir sobre la vida, sobre el cuerpo de nuestros hijos, considerando que son nuestra propiedad. Esto, la Convención claramente lo marca, esto no puede ser así, y se les reconoce como sujetos de derecho, es decir, personas que deciden sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su futuro, y establece claramente la Convención que los estados son los obligados para la garantía de derechos, las familias, las organizaciones, los ciudadanos somos responsables de acompañar esta garantía de derechos, y los niños, niñas y adolescentes son titulares de derechos. Entonces, explico esto para poder llegar al punto respecto a, cuando hablamos de derechos, en realidad son un catálogo que no está terminado. En realidad los derechos humanos y los derechos como tal van siendo reconocidos conforme van desarrollándose las sociedades. Pero hay derechos básicos, que nosotros solemos llamar como derechos llave. El derecho a la vida, el derecho a la salud, a la educación, a una vida libre de violencia, a la participación. Enuncio a estos porque la participación, solo por ilustrar, se acompaña de otro conjunto de derechos: acceso a la información, de poder tener conciencia propia o definir qué crees del mundo y cómo lo constituyes, a no recibir injerencias arbitrarias por tu opinión, la libertad de expresión, a organizarte. Entonces ya tenemos con la participación al menos 5 derechos asociados. Por ejemplo, derecho a la vida nos permitiría, por supuesto, la educación, la salud, digamos, las formas de participación social, y hay otro tipo de derechos que se llaman emergentes o que van siendo de reciente configuración, y me refiero, por ejemplo, el derecho humano al acceso a Internet. Ahora mismo, si, digamos, cualquiera de nosotros dejáramos de tener contacto o acceso por Internet, estaríamos perdiendo el goce de derechos a la información, a la libertad de expresión, a crearnos un juicio propio, por mencionar algunos temas. Los niños, las niñas, los adolescentes deben de tener derecho a acceso a Internet, no necesariamente gratuito, idealmente, pero sino de pago, pero sí tiene que existir políticas públicas, leyes y facilidades para que la industria de la tecnología pueda disponer de antenas y mecanismos para podernos conectar. Ahora mismo, 8 de cada 10 adolescentes en México solo se comunican por dispositivos móviles. No escuchan radio, no ven televisión, solo dispositivos móviles. Y esto es
digamos, un poco lo que está sucediendo ahora con los niños de este nuevo milenio y que nos habla ya de otro elemento también de derechos que es la ciudadanía digital y que tenemos problemas porque en nuestro país no hay una política de alfabetización digital ni de protección apropiada de la vida digital de los niños, las niñas, los adolescentes en el mundo del Internet. Fíjate que hace mucho escuché una fundación que trabajaba en comunidades apartadas y efectivamente ahí no había cerca una escuela, ya no hablamos de un centro de salud, estamos hablando de comunidades de verdad enclavadas en el país, totalmente abandonadas. Y había señal de Internet, entonces en la tiendita pusieron una computadora, una vieja, lenta, y ahí algunos niños iban y se empezaban a meter en Internet y podían tener referencia de lo que pasaba en el mundo, de incluso otras culturas, por esa computadora vieja de un señor que la puso en un pueblo, ¿no? Entonces, hay una experiencia, perdón, Fabiola, por la interrupción, pero me parecía importante destacar que hay una experiencia muy interesante de comunidades indígenas entre Oaxaca y Guerrero que invirtieron con organizaciones sociales y crearon su propia red de telefonía y de acceso a Internet, porque ahí la industria, las grandes compañías consideran poco rentable invertir, es decir, la inversión de antenas y tal, en lugares tan apartados, con el tamaño del consumo no les era redituable, lo cual es un problema, porque ahí tendría que intervenir el Estado. Sí, y entonces ellos y ellas se organizaron y tienen su propia red telefónica y de Internet bastante exitosa, y creo que es importante destacar que quienes han sido los mayores protagonistas de esto son adolescentes, porque obviamente tiene que ver con este momento histórico que forma parte de su identidad. Claro. Oye, Juan Martín, y regresando a estos temas, ya vimos que está vulnerable el tema de la seguridad, ¿no? Los niños son presa de la violencia, ya sea de la delincuencia común o de la cooptación del crimen organizado. Son víctimas de la violencia familiar. De verdad, ayer detuvieron a dos padres de familia que iban golpeando a la menor de edad en la calle y que afortunadamente pasó una policía, afortunadamente lo vio, se percató, detienen a los papás, resguardan a la niña en el DIF y vecinos empiezan a dar testimonios. La niña tuvo que llegar al hospital de los golpes y ya se estaba convulsionando en la calle. Por eso la policía actuó. Entonces, estamos a merced de la violencia. Luego ya nos dice las estadísticas de los niños que no están yendo a la escuela, de los que están haciendo trabajo incluso forzado, etcétera. ¿Cuál sería el derecho urgente a resolver en este momento? Pero yo me permitiría decir que son tres que necesitan relación directa. Uno muy importante es la participación. O sea, si no los escuchamos, el uniforme neutro. Estamos discutiendo los adultos, ¿eh? Sí. Que si opinamos, que si nos gusta, que si el mecanismo de implementación, pero no se le ha preguntado a los niños, niñas y adolescentes que van a la escuela y que son los que van a decidir si quieren ponerse falda o pantalón. Entonces creo que en todos los temas necesitamos escuchar directamente a niños, niñas y adolescentes. Segundo, necesitamos abatir la impunidad. O sea, no puede ser, y afortunadamente me encanta esta cosa que nos cuentas, no puede ser que las autoridades vean agresiones. 63% de los niños en este país, casi 25 millones, refieren haber sido víctimas de golpes. Cada mes los hospitales de este país reciben 1.900 niños y niñas víctimas de lesiones. Claramente hay un hecho ahí grave. No sabemos con exactitud, los datos no son desagregados, pero el pensar que un niño llegue lesionado a un hospital habla de descuido, de desprotección o de violencia. Entonces, en cualquiera de los casos o escenarios, es importante que la autoridad intervenga. Hay que destacar que no todos estos casos, 1.900 casos mensuales, llegan a una investigación ministerial. Porque lo que nos han contado muchos médicos y médicas es que, aun cuando saben que puede ser un tema de violencia, si no es extremo, prefieren no hacerlo porque tienen poco personal y entonces el médico, que fue el que tomó los datos o dio el diagnóstico, tiene que ir al Ministerio Público no una vez y no basta con su resumen médico, sino varias ocasiones como testigo, y esto le representa al hospital una pérdida de recurso humano, y así de cruel y simple es, pues no puedo desprender de este médico, entonces déjalo pasar. Así de duro estamos. Y un tercer elemento tiene que ver con respetar las leyes de este país. Tenemos leyes maravillosas que se han ido construyendo, pero que no respeta a nadie. Claro, no necesitamos más. No, en lo absoluto. Reglas, no necesitamos más leyes. Con lo que hay tendría que ser más que suficiente para poder tener una convivencia sana. Pero, digamos, nuestros papás iban a las escuelas y los maestros estaban autorizados a golpearlos, ¿no?
Porque en su casa también los golpeaban, a nosotros también nos golpeaban. O sea, la inmensa mayoría de gente en este país ha sido violentada físicamente, principalmente o primeramente por su papá y por su mamá, ¿no? Entonces, esa generalización de la violencia, Así es. todavía nosotros la traemos. Yo quiero pensar que los niños que están naciendo ahorita en familias que tienen que tienen la ventaja y el privilegio de haber nacido en una familia con empatía, que sabe de los derechos de la infancia, que sabe de los daños físicos, psicológicos, de golpear, de humillar, todo eso a los hijos, van a tener otro chip y va a ser una sociedad mucho mejor la que ellos van a generar, sin humillaciones, discriminación, racismo, todo eso. Pero nosotros todavía traemos todo eso. Somos esa generación de transición que nació con estos golpes y que no lo va a hacer porque no va a tener hijos, como es mi caso, o porque va a tener hijos que va a educar de una manera distinta. Pero son años, ¿no? Son generaciones, efectivamente. Mira, yo agregaría esto que las transferencias intergeneracionales de nuestra vida emocional, de las creencias, no se dan lamentablemente tan rápido. No. Pueden pasar 2 o 3 generaciones que lo que una práctica familiar se cambie, pues implica muchas rupturas. Claro. Y debo destacar que esencialmente son las mujeres quienes están apoyando en esta ruptura. Todos los avances que estamos teniendo en nuestro país en los últimos 30 años de la igualdad en derechos para las mujeres se ha beneficiado también hacia niños y niñas, porque empezamos con toda esta lucha de no es legítimo golpear ni violentar a las mujeres, y de ahí era realmente fácil decir tampoco se puede pegar a los niños, ¿no? Claro. Algo que tiene que ver también con este cambio intergeneracional son las miradas culturales. Antes se normalizaba, incluso esto que comentabas, yo recuerdo que mi abuelita contaba que se decía antes que le entrego a mi hijo con todo y orejas, ¿no? En relación al maestro. Y se veía muy bien a los maestros o maestras que golpeaban o que tenían su famosa regla. Estamos hablando de los años 50, 60. Esto ahora ya no, además es motivo de cárcel cuando esto llegara a suceder en las escuelas. Pero todavía tenemos un problema profundo con el abuso sexual. No tenemos una política de salud que permita incluir la educación sexual a edad temprana. La reciente reforma educativa afortunadamente lo incorporó. Nos falta mucho camino para andar para que esto sea eficiente y que no dependa nuevamente del criterio de un maestro o una maestra, pero tenemos serios problemas con nuestra, digamos, educación sexual, que se traduce en conflictos en nuestra vida sexual y en la interacción con todo. Y aquí cruzo claramente el machismo, que todavía permea muchas de nuestras prácticas. Nacimos, lo traemos en la piel. Hacer la deconstrucción de ese machismo hace que el resto de los varones nos expulse. O sea, mi círculo de amigos es así chiquitito, porque aquellos que están en las cervezas, en el fútbol, en estas cosas, no les entra el código de, pues no, fíjate que no contrato trabajo sexual, Claro. o no estoy en chats de pornografía. Eso en tu caso personal, claro. Y eso le pasa igual a los adolescentes. O sea, aquellos adolescentes que quieren construir una masculinidad distinta son rechazados por el resto. Traidor. Exactamente. Regreso nuevamente a la transferencia cultural. Si en mi casa mi papá o mis adultos referentes varones comienzan a tener otras pautas de relación no tóxicas, no machistas o menos machistas, es algo que se va a ver normal en nuestra casa y lo haré yo como parte del proceso. Si la mirada que yo tengo y el contacto que tengo de un macho alfa que golpea, que todo lo cosifica, pues obviamente en la necesidad de ser validado al interior de la familia, así lo voy a hacer. Entonces tenemos todavía grandes desafíos, por lo que decías tú, no solamente en términos del daño, digamos, emocional, que es muy importante, sino también físico que ocasionan estas formas de violencia. ¿Qué cosa? Bueno, hacemos una pausa y regresamos. Escríbanos si tienen alguna pregunta, Sí. anécdota, que nos escriban a nuestro Twitter, aprovechando que está aquí nuestro experto invitado. Fíjense que este tema también no solo es para plantear esta radiografía desoladora y de que no podemos hacer nada. No, yo creo que podemos hacer mucho. Y la importancia de hablar de este tema y lo que dice nuestro experto Juan Martín, de primero escuchar a los niños, pero el otro, de hablar de estos temas, es porque hay una generación que está preparándose para el futuro, porque serán los próximos empresarios, doctores, maestros, líderes del país, o sea, lo que sea, estamos
si no frenamos esto y empezamos a atenderlos, imagínense lo que nos espera en el futuro y con sus hijos, y si tienen hijos, o con sus sobrinos, o sea, con lo que sea. O sea, estamos apostándole a una nueva sociedad, y ahí tiene que entrar la familia. Ponías los ejemplos, ¿no? Y me acordé, de una amiga que hace, fíjense, es 3 años, o sea, es reciente, pero ya hemos avanzado. Hace 3 años ella llegó, venía del extranjero y ya venía a ver a México y todo, y en unas reuniones primeras con su familia empezaron a hablar de estas cosas que antes eran tan comunes y de hacer bromas con respecto a la sexualidad de alguna persona, ¿no? Estos chistes homofóbicos, por el color de piel, por lo que sea, por incluso el físico, si es gordo, flaco, lo que sea. Entonces esta amiga les dijo que ella no le gustaba ese tema, que no tenía que ver con lo del respeto a los derechos humanos, y que les pedía que en las próximas reuniones ella se iba a retirar si hacían este tipo de comentarios. También ella, de entrada, demasiado tajante, ¿no? Sí. Bueno, por meses tuvo que retirarse de la familia y dejar de ver porque la familia no entendía. La criticaron, bla, bla, se alejó hasta que, bueno, yo creo que la familia fue entendiendo poco a poco. Y nos cuesta trabajo incluso educar a nuestros propios padres sobre las tendencias sexuales. A ver, no son afectaditos ni raritos, simplemente tienen otra preferencia sexual y hay que respetar. Y ni la falda, ni el pantalón, ni el juguete, ni el juego que tengan en la propia escuela con sus amigos define ni la personalidad, ni la sexualidad, ¿no? Claro. Mira, yo creo que hay que hablar de las familias en plural, porque las estadísticas disponibles nos dan cuenta que el 25% de las familias en México están encabezadas por mujeres, en la libertad de tener pareja o no. Pero también tenemos un porcentaje alto de familias extensas y familias reconstituidas. Esta diversidad familiar significa que estos casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes están casi todos, en su gran mayoría, en núcleos o espacios familiares donde se interactúa. La Convención sobre los Derechos del Niño de hace 30 años estableció que el mejor lugar para poder gozar y ejercer los derechos son las familias. Pero también señala que el Estado está obligado a acompañar a las familias para que cuando tienen dificultades para garantizar un buen desarrollo, tiene que intervenir de manera temporal. Ahora mismo lo que tenemos en nuestra cultura mexicana, que diría latinoamericana, es que la responsabilidad se centra en las familias y el Estado como que se hace a un lado, cuando tendríamos que recordar que es el garante y el obligado. Las familias somos responsables o corresponsables y los niños y niñas titulares. En esta relación de los niños y sus familias hay que destacar que la mayor posibilidad que tenemos ahora en este país y el soporte es en las familias. Pensemos y le invito al público que piense en los últimos jóvenes que han ido a olimpiadas académicas, olimpiadas para personas con discapacidad, las olimpiadas estas generales. Toda la inversión del desarrollo del chico o de la chica, además, por supuesto, del mismo y su esfuerzo, es de la familia. Quien pagó las clases, quien invirtió en el equipo, quien contrató al entrenador. Entonces, esto ahora carga sobre las familias y tenemos que reconocerles como el factor clave para que lo que ahora tenemos con niños y niñas esté ahí, incluso la propia protección. 8 de cada 10 familias ya no dejan salir a sus hijos e hijas a la calle por miedo a la inseguridad. No es la mejor forma, pero están las familias interviniendo y protegiendo. Claro. Ahora, tenemos que potenciar el reconocimiento de familias en un nuevo paradigma. Esto que acabamos de hablar, necesitamos familias democráticas, familias dialogantes, familias que incluyan. Hay un elemento que suelo escuchar con frecuencia en las mamás o los papás de personas gays o lesbianas que me han dicho en muchas ocasiones: la familia no discrimina. Y esto es súper importante dejarlo como en nuestro debate. Tenemos que comenzar a hablar, como lo contabas en esta anécdota familiar, que los derechos humanos no son un tema del trabajo, no son un tema de los periódicos o de programas como el de ustedes. Los derechos humanos tienen que ver con la cotidianidad, con la dignidad de la persona. Sí. Pero, ¿qué decían ellos? ¿Que la familia no discrimina realmente o que no debe discriminar? No debe discriminar. No el concepto, fíjate, esto qué bueno que lo comentas, pero yo también se lo precisé. Bueno, la familia no debe discriminar. Y me dijo, no, la familia no discrimina. Cuando discriminas o le das un trato distinto a otro, ya no es familia. O sea, ya es otra cosa, pero ya no es familia. Me parece que tiene un sentido semántico importante porque el principio básico de cualquier núcleo familiar es el apoyo, es el respeto, es el cuidado de todos. Sí, pero en el mundo ideal. Así es. ¿No? Y que viene esta otra frase de que
hay una familia elegida, ¿no? Ajá, sí. Y la sí, familia biológica. Claro. ¿Cómo hacemos que la familia biológica, con el soporte del Estado, pueda ayudar? Porque me regreso tantitito. El papá o la mamá que discrimina a su hijo por una preferencia sexual no lo está haciendo, o dicho de otra manera, lo está haciendo con mucho dolor emocional, porque no tiene la información, no tiene los elementos para poder entender esta situación. Y eso es obligación del Estado. El Estado tiene que desarrollar campañas públicas que ayuden a quitar estas nociones, estos prejuicios. Totalmente distinto, pero un ejemplo de ello. Cuando empezamos a usar el cinturón de seguridad en el auto, se armaron campañas públicas impresionantes y ahora prácticamente todas y todos usamos cinturón de seguridad. Pero recuerden ustedes cuando existió una campaña así, masiva, para hablar de la vida sexual o la diversidad. No, programas o canales como ustedes que pueden hacer algo específico, alguna organización, pero no hay una política pública de comunicación que oriente el debate sobre los derechos. Ya no hablemos solo de preferencia sexual, de no pegar a los niños. Recuerden la última campaña pública de frenar la violencia contra niños y niñas. Y no hay. No, te iba a decir que o sea, es inevitable no meter el tema político, pero en esta administración estamos peor. Invisibles. Hemos lesionado a las organizaciones sociales que son las que trabajan con estos núcleos de poblaciones vulnerables. Para este gobierno las organizaciones sociales son corruptas, todas. No importa que sean incluso de izquierda. Dos, se eliminaron las campañas hasta la propia del contra y para prevenir el VIH. Se eliminaron los recursos para esas campañas. Se eliminó la parte de las estancias infantiles. Se están disminuyendo las becas a los deportistas. Es decir, la sociedad que se supone se tenía que proteger, la más vulnerable, es la que está siendo abandonada. Totalmente. Y eso es muy grave porque regresamos nuevamente a la carga mayor para las familias. ¿Por qué trabajan los niños? Pues porque tienen que comer, ¿no? Sí. Porque las mujeres son víctimas de violencia al interior de la familia y se aguantan, entre comillas, porque no tienen cómo escapar de esa condición porque cruzan con dinero. Los refugios fueron también vulnerados, los refugios para mujeres violentadas, ¿no? Estoy haciendo muchos corajes en este programa. Oiga, hacemos Pero una pausa. yo destacaría el valor importante de este programa, de verdad les felicito a ustedes por este compromiso y que al final, como dirían, funciona. Y eso funciona a través de las y los ciudadanos. Vamos a hacer una pausa. Agradecemos sus comentarios en redes sociales. Te mandan saludos desde Baja California. Gracias, qué amables. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ya estamos por concluir, pero Juan Martín, dinos en qué podemos enfocarnos. ¿A qué asociaciones acudir? ¿Qué documentos consultar para poder hacer algo justo por los derechos de la infancia? Muchísimas gracias nuevamente por este espacio. Yo le invitaré al público a que pueda en las redes sociales o en cualquier buscador de internet buscarnos. Redim, Red por los Derechos de la Infancia en México. Nuestro sitio de internet es derechosinfancia.org.mx y van a encontrar ahí bastantes publicaciones, información. Les invito también a que puedan visitar un canal de videos que tenemos llamado derechosinfancia.tv. Van a encontrar bastante material porque ahora también nos gusta actualizarnos a muchas personas con videos, entonces ahí hay bastante material. Les invito, por supuesto, a que lean la Convención sobre los Derechos del Niño. Es un instrumento que hace 30 años se firmó y que es ley en nuestro país. En 2014 se aprobó la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y lecturas recomendadas. Les recomiendo mucho el libro No hay niño malo, de Teresa García, en Editorial Paidós, que les puede dar una pista muy importante de cómo interactuar con niños y niñas. No está enfocado en los derechos de niños y niñas, es más desde la psicología, pero es bastante recomendable. Y hay otro que se llama Cero Golpes, de Gaudencio Ramírez, si no le he cambiado el apellido, un colega de Guanajuato, que puede orientar mucho a las familias de cómo educar sin estas prácticas de violencia. En internet pueden encontrar bastante información sobre, se llama crianza positiva, o pautas de crianza positiva, según la manera en que lo localicen, pero hay bastante información. La verdad es que ahora, con el acceso a todos estos recursos, tenemos muchos más elementos. Y les animaría a que se acerquen a las organizaciones. En Twitter estamos como @derechoinfancia o el mío, @JuanMartinMX, y les podemos compartir información y, bueno, recomendarles que vean con ustedes estos programas que les pueden dar
como elementos de debate más cotidiano, ¿no? Y decirles que justo que se acerquen a las organizaciones, busquen a Redim, porque hay toda esta red de apoyo a la infancia. Recuerden que el caso de Marco Antonio, que aquí presentamos, ¿se acuerdan que vinieron los papás? Pues afortunadamente el acompañamiento de Redim, hay que decirlo, logró que la Corte y las autoridades judiciales intervinieran y fallaran y dijeran que fueron los policías de la Ciudad de México, del Estado de México, los que habían cometido tortura contra este joven, ¿no? Y así, entonces, no están solos, hay organizaciones que pueden acompañar, y los casos que hemos visto tan dolorosos recientes de secuestros, de robo, se hacen y pueden llegar a una solución porque hay un apoyo de organizaciones sociales, de medios de comunicación para poder exigir esto, ¿no? Así es. Y recordar lo que decía Juan Martín es muy importante. O sea, existen estas asociaciones, existen figuras legales de apoyo, existen estos programas, pero lo que importa también es en las familias. Papás, abran los ojos, no le peguen a los niños, no castiguen violentamente a los niños. La maternidad y la paternidad, mucha gente piensa que es muy fácil. No, a ver, tiene sus momentos muy oscuros y de desesperación, pero fue tu elección. Así y si es. no fue tu elección, digamos, es tu hijo, es tu hija. Entonces ahí es donde hay que abrir los ojos y asumir la responsabilidad del papá y de la mamá de crear seres humanos con dignidad, si se puede, con felicidad, pero sobre todo sin violencia. ¿No? Hay una frase que me encanta, que por ahí circula, que la habrán visto, que dice: sé el papá que necesitaste cuando eras niño, Ahí ¿no? está, sí. O sé la mamá que necesitaste cuando eras niño o niña. Claro. O sea, tenemos la gran oportunidad de ahora, cuando los que decidimos ser padres o madres, poder vivir esa experiencia y haciendo de este mundo algo mejor. Pues muchísimas gracias, Juan Martín. Estaremos Gracias pendientes por la la oportunidad. próximo, a finales de mes, presentas un informe, ¿no? Sí, la infancia cuenta, les encantaría, bueno, además de invitarles, me encantaría que nos acompañen. Es un informe que presentamos anualmente con todos los datos públicos disponibles, y particularmente va a estar centrado en el derecho a la educación, los desafíos que tenemos. Tuvimos que esperar a que terminara todo este tema. Muchísimas gracias, Juan Martín. Gracias, Mariana. Gracias, a buenos ustedes días. que es en la programación de Excelsior Televisión. Martín Espinosa y Atalo Mata, foto.